En este presente video vamos a tratar 4 temas. Como primer tema trataremos la metafísica. Como segundo tema, lo primero conocido. Como tercer tema, la esencia y la existencia. Y como cuarto tema, las propiedades trascendentales del ente. Entonces vamos a iniciar hablando aquí sobre la metafísica, diciendo que fue Aristóteles quien lo llamó en un primer momento filosofía primera o primera filosofía. Tras la muerte de Aristóteles viene Andrónico de Rodas, un bibliotecario peripatético de Grecia. Por ser bibliotecario viene a acomodar todos los libros de Aristóteles y toma el libro de física y lo coloca pues un poco más allá, digámoslo así, más adelante de los demás libros de él, los demás libros de física. Y es así que lo llama la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica viene de dos términos, que es meta y física. Meta, que quiere decir término tanto inicial como final, y física, que quiere decir lo físico. Por esto, la metafísica es el conocimiento integral de lo físico. Es la raíz pues última de las cosas, es decir, el estudio de las cosas en sus últimas causas y fines. La metafísica es una rama de la ciencia y pues como es ciencia se puede estudiar y abarca mucho desde la razón humana. Y su estudio lo genera hasta que la mente humana lo decida. La metafísica se estudia desde la mente humana, desde la razón humana. No podemos estudiar ni comprender algo trascendental, algo divino desde la mente humana, porque eso ya se comprende desde la fe. Como toda ciencia, toda rama tiene un objetivo. El objetivo de la metafísica aquí es el ente. Como es ciencia, lo abarca todo y es universal, una ciencia universal y su objeto de estudio es el ente. ¿Qué es el ente? El ente es todo lo que se distingue de la nada. Es algo indivisible y todo ente ocupa un espacio y un lugar. Todo lo que ocupa espacio y lugar es un ente. También la metafísica se entiende como nombre de ontología. ¿Qué es la ontología? Es el estudio del ser. ¿Cuál es la diferencia entre metafísica y ontología? La diferencia es que la metafísica son los estudios, las causas y los principios, los primeros principios fundamentales del ser. Y la ontología ya es el conocimiento que ya se tiene del mismo. Es decir, del mismo, pues obviamente del ser. Es el estudio del ser en sus cosas creadas. Y la similitud entre la ontología y la metafísica es que las dos hablan de un ente o del ser. Es la similitud entre estas dos. También, pues como abarca tantas cosas, la metafísica debe llamarse trascendental. ¿Qué es algo trascendental? Significa ir más allá. La metafísica va más allá del conocimiento humano, de la razón humana. Va un poco más allá, por eso la metafísica abarca a grandes rasgos todo. Como es tan extenso su estudio, los filósofos han dividido el estudio de la metafísica en 3 partes para poder estudiar el ente, ya que pues es un estudio muy amplio, como ya lo he venido diciendo. Se estudia el ente desde la ontología, desde la nociología y desde la teodicea. La ontología son los seres creados, las cosas materiales. La nociología es la mente humana, la razón humana. Y la teodicea viene siendo ya Dios. Para seguir aquí con este estudio de la metafísica y del ente, hay que distinguir entre ente lógico y ente universal. ¿Qué es un ente lógico? El ente lógico puede que no exista como tal, pero sí existe en mi cabeza. En mi razón me hago imagen de algún objeto, como lo vienen siendo los superhéroes de la televisión. No existen en la vida real, pero en mi cabeza existen. Me hago una idea de ese objeto. ¿Qué son los entes universales? Aquí nos toca agrupar los entes para saber qué es. Lo inteligible, que tiene un concepto. En lo universal toca tratar de unir ideas para poder definir algo, definir un objeto.
Se puede decir ya como conclusión de estos dos entes, tanto lógico como universal, que solo existen los entes reales. Solo existen los entes reales. Pero sin los entes lógicos no se pueden llegar a los entes reales. O sea, deben de existir los entes lógicos para yo poder, es necesario para conocer también los entes reales. Como le hemos dicho, que el objeto de estudio de la metafísica es el ente, que es el objeto formal, llamémoslo. Con relación a estas tres partes mencionadas, se puede ya concluir ese primer tema de la metafísica. La metafísica se estudia el ente, el ser, el ente, todo lo que ocupa un espacio y un lugar. Esto es un ente, ocupa un espacio y un lugar determinado. Y como es tan amplio el estudio, se han dividido en tres ramas para el estudio del ente, valga la redundancia. Si miramos al ente como algo material, algo concreto, se estudia desde la ontología. Si vemos al ente desde la razón, desde la mente humana, lo vemos desde la nociología. Y si vemos al ente, si lo vemos en Dios, es la teodicea. Así concluye el estudio de ese primer tema, que es la metafísica. Ya como segundo tema, pasamos al primum cognitum, que es lo primero conocido. Y esto primero conocido se estudia, digámoslo así, desde la ontología, que son las cosas existentes, como ya lo hemos dicho. Desde allí se puede conocer el primum cognitum, que es la forma más clara para poder entenderlo, desde la ontología. No se puede conocer desde la nociología ni en la teodicea, porque Dios no es lo primero conocido, ni yo soy lo primero conocido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero conocido? La respuesta pues es muy clara. El primum cognitum son los objetos que hacen referencia a algo. ¿Qué es el algo? El algo es un sinónimo de ente, porque si existe es algo, que ocupa un espacio y un lugar. Lo primero conocido es algo, y el algo es ente, y el ente es porque ocupa un espacio y un lugar. Cada objeto es distinto y nosotros lo unificamos para formar un algo. Ese es el concepto de los universales. Recuerde que decía hace un momento que los universales es tratar de unir ideas para definir un objeto, para llegar a lo real de un objeto. El cual cada ente es igual que algo y es distinto de la nada. Ahorita más adelante en las propiedades vamos a entender un poquito lo de esto. Cada ente es igual que algo y distinto de la nada. Aquí cabe citar dos autores, que es San Cayetano y Duns Scoto, donde San Cayetano nos habla de un ente metafísico, que es la quiridad. ¿Qué es la quiridad? Es qué cosa o de manera determinada algo. O sea, la quiridad es qué es de las cosas. El qué cosa es o de manera determinada el algo. Nos dice Duns Scoto en su teoría también que para conocer a Dios se conoce, valga la redundancia, desde el ente metafísico. Y esa es la teoría de Duns Scoto, que es un franciscano. ¿Y cómo se conoce a Dios desde el ente metafísico? Nos dice Duns Scoto que así como descendiendo se puede llegar a lo particular, descendiendo se llega a lo trascendental, y eso trascendental es Dios. Con relación a esto se puede decir: la deducción es algo verdadero, es algo comprobado. Por medio de esa deducción asciende, se va del general al particular. Y con la inducción, ascender, que no es un criterio pues verdadero, no es verdad, digámoslo de cierta manera, se va del particular al general. Con eso se dice que el ente metafísico no es Dios, ni el hombre, ni nada de eso. El ente metafísico son todas las cosas juntas. Pero como nos lo dice Duns Scoto, que para conocer a Dios se conoce desde el ente metafísico. Aquí se genera dos realidades, ¿no? Que es la materia y la forma. Hay dos entes, que es Dios y son las criaturas. Dios es un acto puro que tiene forma, y las criaturas es acto y potencia. Acto, yo soy seminarista en acto, y en potencia soy sacerdote en potencia. Estoy estudiando para algún día llegar al sacerdocio. Es el acto y la potencia, y tiene materia y forma.
Con eso se concluye que el ente es algo comparado de la nada, el ente y algo es lo mismo, todo ente es algo, y si es algo es ente, porque si es algo, esto es algo, y si ocupa un espacio, un lugar, entonces es un ente, y el ente se convierte en algo cuando es comparado con la nada. El tercer tema es la esencia y la existencia. Entonces nos dice que el ente está compuesto de esencia y de existencia. Iniciaremos hablando sobre la existencia. Es por medio del cual todo ente se denomina ente. Porque si existe algo, ya ocupa un espacio, un lugar determinado. Y si ocupa un espacio, un lugar determinado, es porque ya es un ente. Recordemos que decíamos que el ente es todo aquello que ocupa un espacio, un lugar determinado. O sea, si existe, es ente, porque ocupa un espacio, un lugar determinado. Es aquello por lo que el ente es en la existencia. Existe, ocupa un espacio, un lugar determinado, y si ocupa un espacio, un lugar determinado, ya es ente. Nos dice Santo Tomás de Aquino que es el acto del ente en cuanto ente. En la esencia, en la noción de esencia, nos dice que es por medio del cual una cosa se constituye propio en género y especie. O sea, por medio de la esencia, el ente se diferencia de otro ente. Es lo esencial de lo que lo hace propio a ese ente. Ya existe el ente, porque ocupa un espacio, un lugar. Y por la esencia es lo diferencia de algo de los demás entes. La esencia es lo que permite que los entes se distingan propiamente pues, en su esencia. Por tanto, el ente no puede tener esencia sin existencia y existencia sin esencia. Las dos se compaginan, las dos van de la mano. O sea, si existe el ente, ocupa un espacio, un lugar determinado. Y ese ente tiene una esencia que lo diferencia de los demás entes. Vamos a tomar un ejemplo aquí, el ejemplo de la limonada. Existe la limonada, yo voy a preparar una limonada y necesito agua y limón. Sin el agua y sin el limón, que es la esencia de la limonada, no puedo preparar la limonada. Tiene que haber esa esencia que es el agua y el limón para yo preparar la limonada. Entonces no se puede preparar la limonada si no hay agua y limón. Eso es como lo básico de la esencia y la existencia. Si existe, es ente. Todo lo que existe ocupa un espacio, un lugar determinado. Y la esencia es lo que diferencia al ente de los demás entes. Lo que hace propio al ente en su género y especie. En las propiedades, como cuarto tema, en las propiedades trascendentales del ente, vamos, ¿qué son las propiedades del ente? Diremos que son las nociones noscológicas o son los diversos modos de considerar la mente, de considerar el ente, y son aquellas que definen al ente. Las propiedades son aquellas propiedades, valga la redundancia, que definen al ente. Si hablamos de propiedad, debe tener unos rasgos específicos para que sea verdadera propiedad del ente, las cuales, para que un atributo sea considerado como propiedad del ente, se necesita dos condiciones. O sea, para que un atributo sea considerado como propiedad del ente, se necesitan dos atributos, los cuales, como primer atributo, tenemos que tenga una idéntica naturaleza del ente, y como segundo atributo, que tenga una diferencia nocional con el ente. Idéntica naturaleza con el ente es como primera condición, y segunda condición es que tenga una diferencia nocional con el ente. ¿Cuáles son las propiedades trascendentales del ente entonces? Tocaremos nuevamente aquí a Santo Tomás de Aquino, lo cual nos dice que son 6 las propiedades del ente. Él nos dice que ente, cosa, uno, algo bueno y verdadero, lo cual ente y cosa no son catalogadas como propiedades trascendentales del ente. ¿Por qué? Porque no cumplen la segunda condición. Todo ente es ente. Toda cosa es un ente, porque si es cosa, es un ente, ocupa un espacio y un lugar aquí, pero no cumple la diferencia nocional, la segunda condición de la diferencia nocional. O sea, ente y cosa no son propiedades del ente, no son catalogadas como propiedades del ente. Descartando estas propiedades de San Agustín, estas dos de Santo Tomás, perdón, descartándolas, entonces existen 5 propiedades que son las propiedades trascendentales del ente, los cuales son algo, uno, verdadero, bueno y real, lo cual hablaremos un poquito de cada una. Iniciamos con algo. Le dice que
algo y ente son una misma cosa porque poseen una misma e idéntica naturaleza. Ese algo se toma como lo contrario de la nada absoluta. O sea, yo comparo ese algo con la nada absoluta, y ese algo es un ente. Algo es porque ya está creado. Si es algo, yo veo algo porque ya está creado, porque ocupa un espacio, es un ente, comparado con la nada absoluta. Y con respecto a esto, a las dos condiciones podríamos decir en la propiedad del algo. El ente es algo y el algo es ente. El ente es algo, esto es un algo, el ente, esto es un ente, el ente es algo. Y su diferencia nocional es que el ente es algo comparado con la nada absoluta. Yo comparo este algo con la nada absoluta y esto es un ente porque lo que tengo aquí es un ente, es algo que ocupa un espacio, un lugar determinado, un ente metafísico. En su segunda propiedad vemos uno, lo cual nos dice que el uno, todo ente es uno y todo uno es ente. Todo ente es uno, porque si es uno, algo individual, es uno, es un ente, porque pues vuelvo y lo digo, ocupa un espacio y un lugar determinado. Y la diferencia nocional es la imposibilidad de dividirse, o sea, ese uno, ese ente que es uno, no se puede dividir, porque ya formaría otro ente, será otra cosa muy diferente. O sea, como tercera propiedad, tocamos la verdad. Es aquella propiedad que tiene el ente para ser captado, conocido por la mente humana. Podemos decir respecto a las dos condiciones: todo ente es verdadero y todo lo verdadero es ente. Cumple la primera condición: todo ente es verdadero y todo lo verdadero es ente. Todo ente es verdadero, la segunda condición: todo ente es verdadero en su posibilidad de ser conocido. Si lo conozco es verdadero, no puedo conocer nada que no exista. O sea, el ente es verdad, es verdadero a la medida que lo conozco, a la medida que yo sepa que es verdad, que es real. No puedo conocer nada que no conozco. Si es falso, no es ente. Si es falso, no es ente. Tomamos aquí el ejemplo que hemos tratado siempre, el balín con pelos. O sea, yo me puedo hacer en la cabeza, en mi lógica, el balín con pelos, ¿cierto? Pero como ente metafísico no existe porque es algo que se ajusta a mi entendimiento. Pero en realidad no lo conozco, no es ente. Si es falso, no es ente. Nos dice Heidegger, que nos dice que la verdad está en la cosa. Entonces, ese ente como verdad es algo que yo lo conozco. Si no lo conozco, no es ente porque sería falso. La siguiente propiedad nos habla de la bondad. El mal es la falta de bien, así como la oscuridad es la falta de luz, el frío es la falta de calor, el mal es la falta de bien, la falta de. Es lo opuesto al bien. El bien es y el mal no es. Recordemos la teoría del filósofo que nos dice que el ser es lo que es y el no ser es lo que no es. Aquí nos dice, el bien es y el mal no es. Tocaremos la estructura del mal para poder entender esta propiedad. La estructura del mal podremos decir que nadie busca el mal por mal. Yo no quiero que me hagan el mal. Yo hago el mal, tal vez, o sea, nos dice que el mal no es apetitoso. Nadie hace el mal pensando que es mal. O sea, piensa que el bien. Yo hago el mal, pero pensando que es un bien. Aparenta hacer el bien. O sea, es aparentar hacer el bien. Esa falta de voluntad es aparentar, hacer el mal es aparentar hacer el bien. El mal es un asunto moral. Y con esto decimos que el mal ontológicamente no existe, pero el mal moralmente sí existe. Porque moralmente solo el ser humano tiene esa capacidad de razonar, tiene esa capacidad de pensar, esa mente humana es capaz de pensar. Y por tener esa capacidad de pensar, de razonar, tiene esa voluntad. Entonces, tiene esa voluntad para hacer el bien, pero también solo el ser humano puede hacer el mal. Al tener la voluntad, es el único ser en hacer el mal. Una piedra no puede hacer el mal. Un animal no puede hacer el mal.
una planta no puede hacer mal. Solo el mal lo hace el hombre. Ente y mal no, pero ente y bien sí. El mal no es más que la ausencia del bien. Con relación a esto podemos decir que todo ente es bueno y si es bueno es ente. Su diferencia nocional es cuanto es apetecible. El bien es apetecible. Pero si yo apetezco el mal no es un ente. En cuanto es malo, ningún ente es malo. Solo el bien es apetecible. Todo lo que sea bueno existe y si existe es ente. Como cuarta propiedad es la de real. Aquí en lo real podemos decir que son aquellos entes metafísicos que ocupen un espacio y un lugar, como ya lo venía haciendo. Solo los entes metafísicos ocupan un espacio y un lugar determinado. A diferencia de los entes lógicos, que son solo aquellos que caben en mi mente, en mi cabeza. Tocamos nuevamente el ejemplo que ya tocamos anteriormente sobre los superhéroes. Están en mi cabeza solamente, pero ante los entes metafísicos, ante la realidad no existe. O sea, ante la realidad es una mera apariencia esos superhéroes, una mera apariencia. Por lo tanto, todo lo real es porque existe. Y con base a las dos condiciones podemos decir, todo ente es real, y si es real es ente, porque si es real es porque existe, y si existe ocupa un espacio y un lugar determinado, y si ocupa un espacio y un lugar determinado es un ente. Ante los entes lógicos, todo ente ontológico es real. Lo ente lógico lo que hay en mi cabeza, y ante los entes lógicos, el ente ontológico es lo que es real, es porque es ente. También podemos decir que la diferencia nocional es la posibilidad de apariencia. Ante las apariencias, todo ente es real. Están las apariencias y está el ente real. Ante esto, el ente real existe. Ocupa un espacio y un lugar determinado. Y si ocupa un espacio y un lugar determinado, es un ente. Entonces, este es mi video, padre, compañeros. Espero haya quedado claro los temas a tratar. Quedo atento a cualquier sugerencia, a cualquier corrección. Dios lo bendiga y María Santísima los acompañe a todos.